Saludos, bienvenido a este subprograma de Geopolítica con Moisés Hernández. En uno de mis programas recientemente recuerdo que abordé brevemente la controversia en torno al Tribunal Penal Internacional y sus órdenes de arresto contra líderes globales. Ahora, sin embargo, me gustaría profundizar en un tema específico o muy importante, y yo considero enfocándome en las recientes órdenes de arresto emitidas para el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y al ministro de Defensa, al ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, y un líder senior de Hamas que fue implicado obviamente en los eventos que tomó lugar en el 7 de octubre. Estas órdenes de arresto han generado, debo decirle de antemano, un intenso debate político muy significativo en los Estados Unidos y han provocado la ira de todo el gobierno en los Estados Unidos, lamentablemente el caso, pero esa es la realidad. Esto ha generado una euforia horrible en el gobierno de Biden en los Estados Unidos, tanto entre republicanos como demócratas. Es decir, es como una ola que no tiene distinción a quien toca cuando se dirige hacia una dirección. La emisión de esta orden de arresto ha sido un punto de inflexión crítico para la Corte Penal Internacional. Los demócratas en los Estados Unidos han emitido fuertes declaraciones prometiendo actuar en contra de este organismo si siguen con esta orden, si no se detiene. Este rechazo no es del todo nuevo, lamentablemente, debemos recordarle, ya que Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional, enfrenta acusaciones de mala conducta sexual, lo que ya ha colocado a la institución bajo un escrutinio muy significativo. Y el problema se agrava cuando hacemos una comparación entre la orden de arrestos emitida contra Vladimir Putin y Benjamín Netanyahu, es decir, cómo reacciona Occidente ante estas dos órdenes. El problema también se agrava mucho más al considerar el precedente de la orden de arresto que fue emitida en el 2023, cuando se fue emitida contra Vladimir Putin. En ese momento recordemos que tanto los republicanos como los demócratas, así como también como todo el bloque occidental en general, respaldaron 100% la decisión a esta orden. Sin embargo, el panorama desde entonces ha cambiado drásticamente con las recientes acusaciones contra el líder, o más bien el criminal de guerra Benjamín Netanyahu, que ha expuesto lo que yo siempre he venido diciendo en Occidente, ha expuesto su hipocresía en uno de sus niveles más máximos, en una postura obviamente occidental que está corrompida. Y yo pienso que es 100% una hipocresía, porque yo creo que no hay duda al respecto. La acción de los Estados Unidos y Europa ha sido contundente. Washington, de hecho, se fue mucho más de lo normal y ha dicho y ha amenazado públicamente con desmantelar el Tribunal Penal Internacional y gobiernos como Alemania, Francia y en Gran Bretaña han expresado su descontento con las acciones del tribunal. Sin embargo, en Gran Bretaña, además también como en Canadá, han dicho en algunas ocasiones que apoyan esta medida de la Corte Penal Internacional. Además, recordemos que Alemania y Hungría incluso han declarado públicamente de que no van a ejecutar una orden de arresto contra Benjamín Netanyahu si este entra a su territorio. Una postura que yo considero que refleja las crecientes tensiones diplomáticas que existen en Occidente y las divisiones políticas que siempre sabemos que han existido en Occidente. La situación actual pone de manifiesto, considero yo, un dilema estratégico para el Tribunal Penal Internacional. Si bien su objetivo es actuar como un árbitro imparcial, la justificación global, su historial y la percepción de parcialidad han minado su credibilidad en toda la historia. Recordemos que esta fue una institución creada anteriormente para ir detrás de aquellos líderes africanos débiles, no para ir detrás de los líderes globales fuertes. La emisión de órdenes de arresto contra líderes como Putin y Netanyahu, aunque consistente en teoría, puedo decir, yo creo que desatan una tormenta política que amenaza con desestabilizar el propio organismo. Estados Unidos históricamente ha sido un agente crítico de la Corte Penal Internacional. Nunca ha ratificado el estatus de Roma que rige el tribunal. Desde la administración de George Bush hasta la administración del presidente Biden, que es la que tenemos hoy en día, y posiblemente hasta la administración de Donald Trump, que es la que viene después del 20 de enero. Pero sea cual sea el caso, sabemos que siempre Washington ha dejado bastante claro que existe un rechazo
a las órdenes emitidas por la Corte Penal Internacional cuando éste afecta a sus líderes o sus aliados o sus intereses políticos. Ahora con Netanyahu en la mira, la administración estadounidense parece estar movilizándose fuertemente para socavar aún más la legitimidad y la credibilidad de este organismo internacional, de este tribunal. Estamos presenciando lo que yo considero que podría ser el principio del fin de la Corte Penal Internacional como una institución global relevante. Las recientes tensiones con los Estados Unidos y sumados también las tensiones que existen entre la Corte y Europa, sumadas a los errores estratégicos del tribunal, han puesto en jaque mate su posición en el futuro. La pregunta ahora es, por supuesto, si la Corte Penal Internacional puede recuperar su credibilidad o si su destino está más bien sellado por la misma fuerza política que alguna vez la utilizaron para sus propios fines. Y yo creo que ese es el dilema a la que se enfrenta hoy en día, lamentablemente, la Corte Penal Internacional. Desde una perspectiva geopolítica, el reciente conflicto en torno a la Corte Penal Internacional, yo creo que refleja no solo la lucha por el control de las narrativas, sino también la lucha por el control de la justicia internacional, y además me gustaría agregar también la lucha por las tensiones entre el derecho y la política en un mundo que está cada vez más dividido, en un mundo que es sumamente polarizado y que esta polarización ha crecido recientemente en los últimos años. Las erosiones recientes de la Corte Penal Internacional han generado una reacción, algunos le llaman adversa, por parte de varios gobiernos en todo el mundo que consideran que la institución ha perdido su imparcialidad y se ha convertido más bien en un instrumento político, como ellos le llaman. Algunos observadores incluso predicen que estos países podrían unirse para tratar de socavar y boicotear estas órdenes emitidas por la Corte Penal Internacional y finalmente poner el fin a la Corte. El caso contra Vladimir Putin, relacionado con aquellas acusaciones de secuestro de niños, fundamentado obviamente en teorías que no existen, ha sido particularmente bien controvertido. Desde mi experiencia en este tipo de casos de esta naturaleza, yo creo que resulta bastante difícil comprender el por qué fue involucrada la Corte Penal Internacional, una institución de esta categoría, dado que los mecanismos civiles existentes siempre han funcionado adecuadamente, sin ningún problema, sin ninguna restricciones para casos similares. Entonces yo me pregunto por qué involucrar a este órgano para este tipo de cosas. Es solamente una pregunta. Por lo que se ha soportado y se ha comprobado también que aquellos padres interesados en recuperar a aquellos hijos que supuestamente fueron llevados a Rusia pueden hacerlo sin grandes impedimentos algunos. Eso plantea, por supuesto, preguntas sobre la necesidad y el propósito final de la intervención de la Corte Penal Internacional en este caso en específico. Uno de los puntos más críticos es que ni Rusia ni Ucrania son signatarios del Estatuto de Roma, por lo que desde un punto de vista político podemos decir que esta corte no tiene autonomía en aquella o legitimidad en aquellos territorios que establece obviamente la jurisdicción de la corte. En este contexto, la decisión de emitir una orden de arresto contra Vladimir Putin ha sido ampliamente cuestionada y criticada tanto por su legalidad como por su conveniencia. Aunque la Corte Penal Internacional en diferentes ocasiones ha argumentado que tenía jurisdicción sobre aquellos terrenos debidos a los eventos ocurridos en territorio ucraniano, esta interpretación ha generado escepticismo, ya que yo considero que esto ignora las limitaciones inherentes a su mandato, por lo que no podemos crear derechos sobre algo que no existe. El precedente sentado sobre el caso de Putin ha tenido implicaciones muy profundas, directas en otros escenarios, como el reciente caso contra el presidente o el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por las acciones que Israel ha tomado en Gaza y al no haber respetado los límites jurídicos, por no haber respetado las jurisdicciones en el caso con los rusos, lo que nos dice que la Corte Penal Internacional quedó en una posición muy comprometida y
sin una defensa sólida para argumentar la falta de jurisdicción en el caso de Netanyahu, por lo que sabemos que existen problemas sistemáticos, estructurales en la Corte Penal Internacional y esos problemas sabemos que están ahí desde hace décadas. Esto obligó, según yo entiendo, a la institución a emitir órdenes de arresto que, según algunas interpretaciones, podría haberse evitado con una postura más consistente. Aunque cabe claro que y yo creo que debe quedar bastante claro que no hay duda de que Israel ha cometido crímenes de guerra en Gaza, en la franja de Gaza, en aquella región. Eso está bien documentado, de hecho, a través de videos, de audio, fotos, etcétera. Es decir, los documentos hay de sobra. Las percepciones de esta decisión no han hecho que esperar, porque estamos viendo cómo la Corte Penal Internacional ahora enfrenta una creciente oposición desde el sur global, especialmente donde su legitimidad y objetivos son claramente cuestionados, y no desde casos recientes, sino de casos que datan décadas. Además, recordemos que el retiro de financiamiento por parte de varios gobiernos europeos importantes y una posible campaña en contra de sus líderes por parte de los Estados Unidos podrían agravar aún más la situación caótica en la que se encuentra la Corte Penal Internacional, por lo que la percepción de que la Corte actúa en alineación con los intereses del colectivo occidental, particularmente de Estados Unidos, ha socavado su credibilidad como un árbitro imparcial ante la justicia internacional. En el caso de Putin y otros casos anteriores, yo creo que es claramente visible que este caso ha sido influenciado por cálculos políticos, lo que ha dejado bastante claro que la Corte Penal Internacional ha llegado a un camino, a una salida, a un camino sin salida, mientras que algunos subrayan que la decisión inicial como un golpe político contra el líder ruso fue influenciada por los Estados Unidos y por aquellos políticos europeos. Las consecuencias a largo plazo han demostrado ser contraproducentes, tanto para la Corte en sí misma como para los líderes que la lideran. Y bien, algunos analistas políticos que anteriormente elogiaban la Corte Penal Internacional ahora se han vuelto críticos abiertamente, poniendo una desconexión profunda entre las acciones de la Corte y su misión fundacional. La politización de la Corte podría tener consecuencias duraderas muy catastróficas para la justicia internacional. Yo creo que ahí es donde está el gran problema, porque si eliminamos estos pocos organismos internacionales que velan supuestamente por la paz y la justicia, ¿hasta dónde llegamos como sociedad? ¿Hasta dónde nos dirigimos? Precedentes como los recientes casos de Putin no solamente erosionan la confianza en las instituciones globales, sino que también ofrecen herramientas discursivas a líderes como Vladimir Putin para consolidar su narrativa, como el reconocimiento de la independencia de Crimea, anteriormente como parte de Ucrania, y la República de Donbass, por las cuales en este momento justamente se están llevando a cabo batallas feroces. Y bien, abriendo pequeños paréntesis, debo decirle que estoy trabajando en un programa sobre una actualización de cómo está la línea de frente en Ucrania, así que posiblemente pronto lo tendrán en este canal. Y bien, yo considero que la capacidad de Occidente para articular una refutación contundente a estos argumentos ha permitido que dicha justificación ganen terreno a través del tiempo, exacerbando aún más el panorama geopolítico ya deteriorado, ya en sí bastante complejo. Este tipo de decisiones no ocurre en el vacío. Después de todo, los antecedentes establecidos en el contexto pueden volverse en contra de sus actores futuros, como señala el adagio legal. Lo que puede ser usado a favor también puede ser usado en tu contra. Bien, así que siempre hay que tener presente esta cuestión, por lo que este órgano, bajo la presión de actores poderosos como los Estados Unidos y diferentes actores en Europa, parece haber subestimado 100% las implicaciones de sentar precedentes que podrían ser instrumentalizados contra ella misma. Esta arrogancia y esta de legitimidad, podemos decirle, de este órgano, lo ha llevado a enfrentar
una de las posiciones más caóticas en toda su historia. Una humillación prácticamente, donde se ve un órgano sin poder. Yo creo que está claro que las cosas deben mejorar para que este organismo siga teniendo autonomía. Cuando estos límites se rompen, lamentablemente, como ocurre ahora con el caso de Israel, las consecuencias son inevitables, y la misma Corte puede ser uno de los principales muebles que termine dañados en el proceso. Y eso es lamentablemente lo que hemos visto. En cuanto a la dinámica de poder, la pregunta clave yo creo que radica en cómo los Estados Unidos, uno de los principales políticos y críticos de la Corte Penal Internacional, podría de hecho acelerar este proceso de deslegitimización. Quizás en un factor de 10, una posibilidad obviamente evidente que Washington siga ejerciendo presiones económicas, no solamente contra las cortes, sino contra sus integrantes y contra aquellos aliados que las patrocinan económicamente, los que le dan el apoyo económico para que la corte pueda seguir. Declaraciones como las que hizo el representante José Borrell, representante de la Unión Europea en defensa de la decisión de las cortes, son en gran medida, en apariencia, un respaldo institucional meramente. Sin embargo, si las directrices estadounidenses apuntan a estrangular esta decisión, yo creo que los Estados Unidos puede financieramente cortarle la vida a la Corte Penal Internacional. La postura europea también podría verse bien debilitada si los Estados Unidos le imponen sus políticas, le imponen esas directrices. El apoyo político y financiero es esencial para la supervivencia de la Corte Penal Internacional, y sin el respaldo de potencias clave como los Estados Unidos y algunas potencias en Europa, su operatividad se verá meramente comprometida. El ataque no sería inmediato, sino esto sería un ataque progresivo que tendría un efecto a largo plazo. Pero sea cual sea el caso, yo considero que las estrategias más plausibles consistirían en un retiro progresivo del financiamiento hasta esta institución, dificultando la contratación de jueces calificados, de aquellos fiscales y personal necesarios para sus operaciones. Y recordemos que la Corte Penal Internacional depende de presupuesto elevado justamente para garantizar salarios competitivos y atractivos que le permiten atraer a los mejores juristas internacionales. Sin esos recursos disponibles, o si disminuye la capacidad de la Corte para llevar a cabo aquellas funciones con eficacia, se verá deteriorada y gradualmente colapsaría. Además, algo muy importante que me gustaría mencionar también es que la imposición de sanciones por parte de los Estados Unidos podría paralizar aún más sus actividades, o en algunos casos podría paralizar sus actividades por completo, creando una existencia imposible para las instituciones y los integrantes, forzándola eventualmente al cierre. En este contexto, la llegada de Donald Trump al poder, a la presidencia de los Estados Unidos después del 20 de enero, podría también poner la situación aún mucho más volátil y difícil. Esto quizás podría marcar, de hecho, un punto crítico. Si su administración decide continuar esta línea de acción que ha tomado la administración de Biden, yo creo que es probable que adopte una postura de total desfinanciamiento, de total asfixio hacia la Corte Penal Internacional, lo cual sería catastrófico no solamente para la Corte, sino para la justicia internacional en conjunto, implicando que nadie velará por la justicia y la paz. Y bien, yo considero que si Trump decide aplicar estas estrategias que ya han sido de hecho empleadas en contra de instituciones internacionales similares, esto no solamente sería una catástrofe total para las cortes, sino esto también sería una catástrofe para Trump y su administración. Ellos siempre han sancionado organismos como la UNESCO, el Consejo de los Derechos Humanos, la ONU, donde obviamente el retiro de apoyo financiero resultó en un debilitamiento muy significativo en esas entidades. En última instancia, yo considero que el futuro de la Corte Penal Internacional dependerá en gran medida en cómo los actores globales gestionen este conflicto, si lo hacen de la forma correcta o simplemente deciden seguir la misma narrativa. Pero sea como sea el caso, es cierto decir que la presión de los Estados Unidos y el debilitamiento del respaldo europeo plantean serias dudas
y serios problemas sobre la capacidad de la Corte para manejar su rol en el ámbito de la justicia internacional, un ámbito que se ha vuelto cada vez más corrompido. La combinación de politización, pérdida de legitimidad y restricciones financieras podría de hecho sellar el destino por completo de una institución que, aunque concebida como garante de la justicia global, parece haber caído víctima de las dinámicas de poder que se disputan hoy en día. Parece haber caído víctima de la dinámica de poder que pretendía regular. Como hemos explorado, amigos, la reciente controversia en torno a la Corte Penal Internacional y sus órdenes de arresto han generado un túmulo de especulaciones, un túmulo de crítica, no solamente en los Estados Unidos, sino en la Unión Europea. Estos arrestos han provocado importantes tensiones geopolíticas y diplomáticas. Las complejidades de estas maniobras legales y políticas, yo creo que plantean serios problemas, serios desafíos a largo plazo a la credibilidad de esta institución. Por lo que en el futuro yo creo que es importante que hagamos un esfuerzo de seguir abarcando estos temas para ver cómo se desarrollan esta dinámica y qué impacto podría de hecho tener todo esto en la justicia internacional. Es importante seguir viendo de cerca estos acontecimientos. Así que estén atentos porque posiblemente en nuestro próximo programa seguiremos analizando en profundidad cómo estas instituciones internacionales están navegando por su propio camino mediante presiones que se le ejerce no solamente de arriba, sino de todas direcciones. Hasta entonces, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir tu pensamiento en la sección de comentarios. Y si deseas apoyar nuestro trabajo, debo decirte que lo puedes hacer a través de dos formas. Uno, a través de los Supergracias, y dos, a través de haciéndote miembro de este canal. Así que si te gustaría tener acceso exclusivo a contenido mucho más profundo, por favor considere hacerse miembro en este canal. Además, debo decirle que su compromiso nos permite seguir profundizando en estos temas que son tan críticos, tan importantes justamente en momentos tan esenciales de nuestra historia. Así que hasta entonces esperamos verlo en el próximo programa. Estén bien, descansen.